Vámonos a la palabra entonces. Cada uno de nosotros como seres humanos nos gusta por lo general caminar en aquellas cosas que controlamos, aquellas cosas que sabemos manejar, aquellas cosas seguras. Es decir, no tomamos una decisión sin estar seguro de que eso que vamos a enfrentar nuevo nos va a traer beneficio, no nos va a perjudicar en lo presente. De ahí el dicho que dice, ¿verdad? Es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Por lo general esa es una mentalidad del ser humano que nos hace estar seguro lo que ya conocemos, lo que controlamos, lo que podemos manejar y a lo que podemos dominar de alguna manera. Pero cuando nos enfrentamos a algo que es incierto para nuestras vidas, cuando enfrentamos algo que no conocemos, cuando enfrentamos algo que es desconocido para nosotros, es ahí donde de alguna u otra manera nuestra confianza en Dios es puesta a prueba. Y como algunos de nosotros, algunos son tan planificados en su vida que planifican su vida poniendo metas a corto plazo, a largo plazo o a mediano plazo. Hay gente que traza su planificación de todo el año. Ya sabe qué es lo que va a hacer el año, ya sabe qué es lo que va a hacer cada mes y traza un plan de trabajo o de familia para caminar en base a eso. Lo cual eso es bueno, quien no planifica. De hecho, hemos escuchado de parte del pastor Rafael muchas veces, quien no sabe dónde va, ya llegó. Es bueno planificar, es bueno saber hacia dónde te dirige, pero hay una verdad que cada uno de nosotros debemos de saber. El futuro es algo incierto, es algo que usted y yo no sabemos, es algo que usted y yo no manejamos, es algo que usted y yo no conocemos. Aunque seamos personas que preparamos nuestro futuro, obviamente para nosotros, para nuestras familias, en el área laboral, en el área de nuestros hijos, hay una verdad y la verdad es que el futuro es incierto. Hoy usted se levantó y gracias a Dios por las misericordias nuevas para mañana, cada mañana, pero usted no sabe si mañana usted va a estar nuevamente vivo. No estoy diciendo, uy, hermano, me está deseando que no amanezca. No. Es simplemente que el futuro en la vida del ser humano es algo incierto, es algo que usted y yo no podemos controlar, es algo que usted y yo no podemos saber. De ahí el apóstol Santiago dijo, ustedes que dicen, hoy haré esto y mañana haré lo otro, cuando dice, deberían decir que si Dios quiere, si Dios lo permite. Y dice, porque ustedes no saben lo que será el día de mañana. Cada uno de los que estamos aquí sentados, aunque planifiquemos nuestra vida, hay una realidad en nosotros y es que el futuro es incierto. Dígale al que está a la par, el futuro es incierto para nosotros. Porque aunque tracemos esas metas y nos propongamos proyectos, tengamos calculada nuestra vida, lo cual es bueno, hay una realidad que es incuestionable. No sabemos lo que deparará el día de mañana. Aunque trabajar mucho en nuestro presente nos hace enfrentar un futuro con mucho más ánimo y más expectativa, la realidad es que el futuro, una vez más, es algo incierto. En medio de ese caminar incierto en nuestra vida, ¿qué hacemos usted y yo para atravesar y vivir nuestras vidas con el ánimo y las fuerzas que necesitamos para enfrentar cada uno de los desafíos? Cuando planeamos nuestra vida, yo me recuerdo que cuando mi esposo y yo íbamos a casarnos, no éramos todavía, íbamos a casarnos, nosotros planificamos 10 años de nuestra vida. Dijimos, nos casamos, 5 años disfrutamos, a los 5 años tenemos hijos y a los 5 años ya vamos a tener una casa, porque cuando vengan los hijos tiene que haber una casa donde está. Y empezamos a planificar nuestra vida y dijimos, cuando tengamos alrededor de 50 años ya vamos a ser abuelos, aunque no nos gusta algunos que no nos gusta que les llamen abuelos, pero ya planificamos nuestra vida de alguna manera y trazamos metas a alcanzar. Pero ¿qué nos hemos dado cuenta en el camino? Que en las temporadas que nos ha tocado vivir, muchas de esas metas no se han llevado a cabo, no porque nosotros no hemos caminado en esa orientación o esas metas, sino porque el futuro en nuestras vidas fue incierto. Y lo que vivimos, hay temporadas en nuestras vidas que no conocemos, hay temporadas en nuestras vidas que no sabemos qué puede ser. Pero en medio de eso, ¿qué nos da la garantía a usted y a mí para vencer en medio de cualquier adversidad? ¿Qué nos da la garantía para que usted y yo permanezcamos confiando en Dios a pesar de que las respuestas de Dios no sean como usted y yo esperamos? En esa planificación caminamos, obviamente, vamos a tener hijos, vamos a tener nietos, vamos a tener casa y todo lo demás.
pero en medio de eso, obviamente, nuestra confianza era en Dios. Lo hacemos, pero Dios debe ir de la mano con nosotros, Dios debe de estar con nosotros, Dios nos debe de guiar y todo lo demás. Pero en todo eso hemos hecho todo y cada una de las cosas, pero hemos visto que los resultados de lo que esperábamos no han sido como nosotros anhelamos. Y es que cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en Dios en base a lo que recibimos y esperamos de Dios, esa fe, esa confianza en Dios es muerta en sí misma. Porque la pregunta es, cuando tú no recibes lo que esperas de Dios, la pregunta es, ¿sigues confiando? ¿Sigues esperando? ¿Sigues confiando en lo que Dios te ha dicho? Y quiero compartir con ustedes, le titulé a esta plática, Camina en lo incierto con la seguridad de la fe. Ese pensamiento Dios lo trajo a mi vida un día de que yo estaba hablando con el Señor y estaba diciéndole, Señor, bueno, he caminado este trecho, ya tengo 20 años de casado, vamos a cumplir este año y estoy avanzando, Señor, y no tengo todavía descendencia, hijo, y lo que me prometiste, me dijiste que me iba a dar 2 hijos, y empezaba ahí a cuestionar a Dios, como el mundo de nosotros, ¿verdad? Empezamos a cuestionar, Señor, pero yo he hecho esto, he hecho lo otro, y empezamos a cuestionar a Dios, a preguntarle a Dios por qué de alguna manera no había pasado, no había ocurrido lo que de alguna forma esperábamos. Y el Señor me recordó y me dijo, camina en lo incierto y mantente confiando. Fue el pensamiento que Dios me trajo a mi mente. Y de ahí fue lo que escribí, unos pensamientos que escribí en base a ese pensamiento y dije y titulé esto, camina en lo incierto con la seguridad de la fe. Porque quizás algunos de los que están hoy aquí sentados pueden estar atravesando temporadas en sus vidas que son inciertas, que son incontrolables, que son de alguna manera desconocidas para tu vida o para mi vida, que son aquellas etapas en tu vida en que no sabes cómo vas a enfrentar esa situación, en que no sabes si eso que estás enfrentando vas a salir victorioso de eso o eso te va a derrotar a ti. ¿Qué hacemos como creyentes que creemos en Dios, amamos a Dios, venimos a la iglesia, confiamos en Él? ¿Qué hacemos como creyentes cuando a pesar de eso, la incertidumbre de lo que me enfrento es real, es visible? ¿Cómo usted y yo podemos avanzar en medio de esas situaciones en nuestra vida que no conocemos, que no controlamos? Lo incierto, la palabra incierto en el diccionario habla de algo que no es seguro, algo que es dudoso, algo que es desconocido, algo que no es sabido, algo que es ignorado por nosotros. Permítame que aquí arriba hace bastante calor, entonces voy a acercar un poquito el abanico. Ya entiendo los muchachos cuando están, yo digo, están bien sudados, debe ser la presencia de Dios que los está quemando. No, que va, hermano, aquí es el calor que hace, no es la presencia, ¿verdad? Y no es que no tengan la presencia de ellos, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Sino que hace bastante calor. Entonces, si la fe, si lo que necesito en mi vida es un grado de fe en mi vida que me ayude a caminar en lo incierto de la vida, no es un tipo de fe cuyo fin es recibir lo que espero de Dios. Escuche bien, hay un tipo de fe que es, y obviamente Hebreos capítulo 11 verso 1 dice, es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Ahora, la fe que me ayuda a atravesar lo incierto de la vida no es un tipo de fe que se acaba cuando yo recibo lo que espero. Porque la pregunta es, cuando no lo recibes y sigues esperando, ¿permaneces confiando? Muchas de las personas que han decidido negar la fe en Jesús, en Dios, han sido personas que no reciben lo que esperan y cuestionan a Dios. Y dicen, no, pues yo no creo en Dios, porque si Dios fuera Dios, Él no se hubiese llevado a mi abuelita, Él no se hubiese llevado a mi esposo, Él no se hubiese llevado a mi tía, a mi mamá. Si Dios fuera Dios, Él no se hubiese llevado a X personas. Y de ahí muchas veces, como no entendemos las formas de actuar en Dios, decidimos negar a Dios. Entonces no es una fe cuyo fin es recibir lo que espero. Es una fe que permanece firme a pesar de no recibir lo que espero. Ese tipo de fe es lo que nos hace permanecer firmes en lo incierto de la vida. Ahora, ¿cómo podemos? Respondemos a la pregunta y ya la respondí. ¿Cómo podemos caminar en algo incierto? Una vez más, no sé si alguien aquí está sentado y de alguna manera ha recibido un dictamen médico que le dice tiene X enfermedad y vas a batallar con esto la vida o tienes tanto de vida.
No sé si usted ha recibido una noticia de que uno de sus familiares tiene una especie de enfermedad y ha pasado por un proceso de incertidumbre en su familiar y en usted también. No sé cuál es la noticia que usted ha recibido, pero la temporada que usted está viviendo o que nos va a tocar enfrentar de lo incierto, necesitamos caminar en el ingrediente principal en nuestras vidas, y es la confianza en Dios. El requisito indispensable de caminar en medio de esa incertidumbre en mi vida es caminar confiando en Dios siempre. Y repito una vez más, y quiero quedar claro esto, no es la confianza en Dios de que recibo. No se acaba mi confianza en Dios. Mi confianza en Dios permanece aún cuando no reciba lo que espero. Eso es fe. Muchos de nosotros confiamos mucho o depositamos nuestra fe únicamente en lo que podemos recibir de Dios, lo cual eso es bueno, es correcto. Es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Es bueno eso. Pero hay una parte de la fe que usted y yo quizás obviamos y las hacemos a un lado. Y es cuando no recibimos eso que recibimos, ¿seguimos confiando en Él? ¿O se murió nuestra fe? Como dije, es una fe que es la certeza de lo que esperamos, es una fe que es la convicción de lo que no veo, es una fe de andar en lo que creo, no en lo que veo. Hebreos 11:1, como dije anteriormente, ahora bien, la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Ahora, hay una realidad de la fe, mi amado hermano. La fe no ignora la realidad de las cosas. Escuche bien. La fe de la que les estoy hablando en Dios no ignora la realidad de las cosas, pero esa fe vive en una realidad mayor. Es decir, no ignoro que estoy atravesando esta situación. No ignoro que los médicos me detectaron esta enfermedad. No ignora la fe de la que estoy hablando, que me hace atravesar las circunstancias. No ignora la realidad de las cosas, pero vive una realidad mayor. Es decir, vive confiando a pesar de lo que ve. Vive confiando a pesar de lo que escucha a su alrededor. Vive confiando a pesar de lo que está atravesando en su vida. Entonces, la fe, una vez más, no ignora la realidad de los que vivo, pero sí me hace vivir en una realidad mayor. Es una fe que ve la realidad de un Dios mayor por encima de las circunstancias y los desafíos temporales que nos toca enfrentar. Es una fe que te impulsa a una verdad mayor a lo incierto de la vida. Es una fe que me impulsa, me da ánimo, me da esperanza, me da fuerzas nuevas cada mañana, a pesar de que el día de mañana no sabré qué será el día de mañana, no sabré qué será el próximo año, el mes siguiente, no sé qué será. Pero en medio de eso, esa fe me impulsa a vivir confiando en Dios. Ahora, aquí hay un punto importante acerca de la fe. El punto inicial de la fe, mi amado hermano, es creer en el carácter de Dios. Escuche bien, el pastor, Enrique lo mencionaba, el pastor Gerardo el domingo pasado habló de las promesas de Dios y nos recitó cada una de las promesas de Dios, lo cual obviamente esas promesas nos alcanzan a cada uno de nosotros, y cuando alguien nos declara una promesa de Dios, todos decimos amén, 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 y creemos en esa promesa. El problema es cuando esa promesa tarda en llegar a mi vida. ¿Seguimos confiando? ¿Seguimos esperando? El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. ¿Qué es creer en el carácter de Dios? Es decir, Él es quien dice ser que es. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén que Dios es fiel? Dios es verdadero. Dios está ahí con nosotros siempre. Es decir, el carácter de Dios, la fidelidad de Dios. ¿Sabe por qué Dios es fiel? Porque es de acuerdo a su carácter. Entonces, a pesar de que yo no recibo en mi tiempo lo que espero de Él, yo sigo creyendo de que Él es fiel, porque es su carácter, lo que Él es. Entonces, el punto inicial de la fe es creer el carácter de Dios, lo que Él es. ¿Cuántos creen que Dios es verdadero? ¿Cuántos creen que Dios es real? Creemos en el carácter. Ese es el punto inicial. Pero el punto final de la fe es creer en las promesas de Dios. Es decir, que Él hará lo que dice que hará. Ahora, aquí es donde usted y yo, o muchos creyentes, nos confundimos. Únicamente, miren mis amados hermanos, muchos creyentes únicamente depositan la confianza en Dios solamente en lo que Él puede hacer.
no en lo que Él es. Si estamos poniendo nuestra confianza en Dios únicamente en lo que yo puedo recibir de Dios, estás enfocando tu fe en sus promesas únicamente. Y las promesas de Dios, aunque se cumplen porque Él lo dijo que se iba a cumplir, no llegan en el tiempo que usted y yo esperamos y de la forma en como usted y yo esperamos. Porque sus pensamientos son más elevados que nuestros pensamientos, pero pensamientos de bien y no de mal son los que Dios tiene para nosotros. Entonces, entre lo que Dios dijo que hará y el cumplimiento de lo que Dios dijo que hará, hay etapas en nuestras vidas, hay temporadas en nuestras vidas que nos va a tocar incertidumbres en la vida. Nos va a tocar enfrentar situaciones angustiosas de nuestras vidas. Pero si crees en sus promesas, tienes que empezar a creer primero en que si Él lo dijo, Él lo hará porque su carácter es verdadero. Entonces, no es únicamente creer que Dios puede hacer lo que ha prometido hacer. Es también creer que Él es verdad para hacer lo que ha prometido hacer. Entonces, no es solamente depositar mi confianza en sus promesas, pero depositar mi confianza en el carácter de Él. Por eso es que cada vez que usted y yo, como creyentes, desarrollamos una relación con Jesús, desarrollamos una relación personal con Él, no conocemos únicamente sus promesas, pero lo conocemos a Él tal y como Él. Pero como cuando usted y yo venimos a una iglesia o basamos nuestra vida como creyentes únicamente en palabras proféticas que recibimos o promesas que de repente nos dicen, cuando solo basamos nuestra confianza en eso, únicamente está pasando una fe en lo que puedes recibir de Dios. Pero el día de mañana que no lo recibes como tú quieras o como tú esperas o al tiempo que tú quieres, ¿sigues confiando? En medio de la incertidumbre, ¿seguimos confiando? Entonces hay que ver este panorama completo de la fe. Hay un punto inicial y hay un punto final. Ambos van de la mano. No puedes ir confiando en Dios únicamente por sus promesas. Necesitas confiar en Dios por lo que Él es. Somos llamados a caminar en lo incierto con la seguridad en que Dios va a hacer lo que dijo que hará, porque va de acuerdo a su carácter, es decir, lo que Él es. Es decir, Dios me dijo que estaría conmigo todos los días, pero estoy atravesando un camino doloroso, un camino angustioso, un camino de llanto, de lágrimas, pero Él dijo que iba a estar conmigo. Pero ¿cómo, Señor? Si tú estás conmigo, permites que yo pase por esto. Es que Él dijo que iba a estar contigo, pero Él nunca dijo que ibas a estar únicamente en jardines o en temporadas donde solo iba a haber flores alrededor o no te iba a pasar nada. Él no dijo eso. Él dijo que iba a estar contigo todos los días, en cada situación, en cada circunstancia, en cada temporada. Y si Él lo dijo, a pesar de lo incierto que estoy viviendo, sigo confiando. Porque Él lo dijo, aunque no vea lo que Él dijo. Por la fe, por ejemplo, Abraham dejó a su tierra y a su parentela para extenderse a lo que Dios le había prometido. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y no le dijo cómo iba a irse, no le dijo dónde iba a irse, no le dijo las temporadas que le iba a tocar vivir. Y conocemos la historia de Abraham, cada una de las temporadas que Abraham atravesó. Pero a pesar de eso incierto, del caminar entre lo que Dios le dijo y el andar de Abraham, hubieron momentos de incertidumbre. Pero ¿qué hizo que Abraham se permaneciera firme? La confianza en lo que Él es. Por la fe, por ejemplo, Moisés se dirigió hacia la asignación que Dios le había dado a liberar a su pueblo. La fe necesitó Moisés también para dirigirse frente al mar y a las espaldas todo el ejército de Egipto y el frente al mar. Por la fe, Moisés creyó de que iba a haber un camino en medio de eso, pero era incierto. Atrás tenías al ejército y al frente tenías un mar. ¿Cómo va a abrir un camino aquí Dios? Pero eso es lo que nos hace permanecer firme en medio de la incertidumbre de la vida. Fe necesitaron, por ejemplo, los discípulos al enfrentarse a lo incierto de que su maestro fue crucificado. La Biblia dice que cuando Jesús fue apresado, los discípulos, obviamente, como el cumplimiento del profeta, huyeron. Lo dejaron obviamente solo. Aquí dijeron algunos, sálvese quien pueda.
Ellos no entendían, a pesar de que Jesús se los había dicho, ellos no entendían cómo el Mesías, cómo el prometido de Israel lo agarran, lo van a matar, lo van a crucificar. Era algo incierto para ellos, era algo desconocido, era algo inseguro, era algo dudoso. Entonces, fe necesitaron los discípulos para permanecer firmes a pesar de lo incierto de su vida. La fe permitió a las personas del pasado salir adelante con una seguridad en medio de lo incierto de la vida. De ahí Hebreos capítulo 11, verso 2, hablando a los hombres de fe, dice: por la fe ellos alcanzaron buen testimonio ante los antiguos. Entonces, si la fe, mi amado hermano, es lo que necesito para mantenerme firme en medio de nuestra vida incierta, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál debe de ser mi prioridad? Y la respuesta a eso es fortalecer mi fe. Cuando usted y yo venimos a Jesús, hay un grado de fe que usted y yo nos hace aceptar a Jesús. Por fe creemos, pero hay un nivel de fe que nos hace andar en fe. Pero en ese caminar en fe, usted y yo necesitamos desarrollar, como desarrollamos un músculo o como desarrollamos nuestro sistema inmune, necesitamos fortalecer esa confianza en Dios. Y la fortaleza en esa confianza en Dios descansa en 3 pasos sencillos que usted y yo, quizás esto no es revelación, no es rema de Dios, quizás solamente es un recordatorio, pero muchos de nosotros obviamos estos pasos sencillos y creemos que por el hecho de hacer cosas de cristianos y venir a la iglesia únicamente, ya yo estoy fortalecido en la fe. Pero cuando vienen los desafíos, es ahí donde nos damos cuenta qué tan raquítica o qué tan fortalecida está nuestra fe. Entonces usted y yo necesitamos fortalecer nuestra fe porque enfrente de lo incierto que nos está tocando enfrentar, necesitamos desarrollar o fortalecer lo que nos mantiene firmes. Porque una fe raquítica, mi amado hermano, es el ingrediente principal para que los desafíos de la vida te destruyan. Escuche bien, una fe raquítica, una fe que no es fortalecida, es el ingrediente principal para que los desafíos de la vida te destruyan. Por eso es que debemos de estar fuertes en nuestra confianza en Dios. Una fe raquítica nos hace vulnerables ante lo incierto de la vida. Es como el sistema inmune, porque nos atacan los virus y a algunos les afecta más el virus y le da más gripe o le da cualquier otro tipo de virus porque el sistema inmune es débil. De ahí las personas que la enfermedad que ataca directamente el sistema inmune, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos es el defensor del sistema inmune. Cuando una enfermedad ataca los glóbulos, es más vulnerable esa persona a ser enferma o a enfermarse. La fe sucede lo mismo. Cuando usted y yo vivimos una vida de creyentes con una fe raquítica, somos vulnerables a lo incierto de la vida. Una fe raquítica es como una ciudad sin protección. Una fe raquítica es como que usted y yo tengamos nuestra casa y no tengamos el muro perimetral de nuestra casa. Imagínense, una fe raquítica es como que usted viviéramos en nuestra casa sin muros en nuestra casa. Seríamos completamente vulnerables. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos fortalecer entonces nuestra fe? Y aquí vienen los pasos sencillos. Número 1, ¿cómo fortalezco mi fe? Número 1, me mantengo escuchando a Dios. Miren, mis amados hermanos, yo sé que muchos de nosotros cuando nos toca enfrentar un problema, un desafío, vamos pidiendo consejos. Mira qué me aconsejas, mira qué me aconsejas vos, mira qué decís vos, fíjate que esto estoy pasando. Y si usted se pone a pedir consejos a 5 personas, esas 5 personas le van a dar 5 consejos diferentes. La pregunta es, ¿a cuál de ellos usted le va a hacer caso? Pero cuando usted escucha a Dios, su prioridad en la incertidumbre es escuchar la voz de Dios. Y Dios le dice lo que quiere que aprendas en medio de eso. Eso que Dios te dijo en lo secreto va a ser confirmado en el consejo que escuchas de las personas. Pero cuando no escuchas a Dios y escuchas consejos, no sabes qué hacer porque no estás escuchando al Dios que conoce el futuro para tu vida.
Entonces, fortalecemos nuestra fe cuando usted y yo nos mantenemos escuchando a Dios. Es decir, hacemos callar el ruido externo. A veces ponemos más atención a lo que podemos ver y oír en las redes sociales o los expertos en desarrollar negocios, los expertos en familia. A veces escuchamos más esas voces que a Dios. Pero la fortaleza, mi fe se fortalece cuando mantengo mi atención y mi oído escuchando a Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y por el oír el mensaje de la palabra de Dios. Escucha a Dios. Mantente escuchando a Dios. Número 2, el segundo paso para fortalecer nuestra fe, acércate y mantente cerca de Él. El libro de Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Pero miren el paso aquí, es acercarse y mantenerse cerca de Él. Porque una cosa es que me acerco a Dios, pero en el caminar de los años del evangelio, del cristianismo, me acerco a Dios, pero de repente usted está haciendo cosas o prácticas religiosas y lo menos que está es cerca de Dios. Usted se vuelve experto en hacer o sabe cómo hacer las cosas, pero está lejos de Dios. Entonces el principio es no solamente te acerques a Él, pero mantente cerca de Él. Es decir, que vas tú con Él, que Él vaya, asegúrate de que Él está contigo en cada paso que das, en cada decisión que tomas. Va contigo, va de la mano, tú no te sueltas de la mano de Él, estás con Él, permaneces con Él. Entonces no solamente es acercarse, pero permanecer cerca de Él. Y número 3, el tercer paso y sencillo, repito, no es revelación, no desvíe la mirada de Él. Mantente escuchando, acércate y mantente cerca de Él y nunca desvíes la mirada de Dios. Mi amado hermano, la mayoría de los desánimos que nos vienen a nuestras vidas es cuando usted y yo empezamos a ver nuestra vista en el que está corriendo esta carrera con nosotros. Y cuando tú vuelves a ver al lado a la persona que tiene más años en el evangelio y ves cómo se comporta, te desanimas. Pero tu mirada es en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Hebreos 12:2 dice en la traducción lenguaje actual, nueva traducción viviente, fija la mirada en Jesús, el que inicia tu fe y el que perfecciona tu fe. Si este texto bíblico dice que por fe usted y yo nos acercamos a Dios, esa fe necesita ser perfeccionada, necesita ser desarrollada, necesita ser fortalecida. La fe que me impulsó a creer en Dios en mis tiempos de inicio en el evangelio no es la fe que me mantiene firme en la incertidumbre de la vida. Necesita ser fortalecida, necesita ser desarrollada, necesita ser nutrida. ¿Y cómo lo hacemos? Escuchando a Dios, manteniéndome cerca de Él y no despegando mi vista del que inicia mi fe y del que perfecciona mi fe. Termino con esto y no sé si está Yera ahí para que me dé ambiente ahí. Si te mantienes fuertes podrás enfrentar los desafíos inciertos de la vida con la seguridad de que usted y yo vamos a salir adelante en medio de esto. Si la seguridad que me mantendrá firme en lo incierto de la vida es enfrentarla con fe, la pregunta es, ¿qué necesito entonces para fortalecer ese ingrediente principal en mi vida que me mantiene firme? Nadie sabe los desafíos y adversidades que nos va a tocar enfrentar, mi amado hermano, el día de mañana, el día de pasado mañana, el próximo año. No lo sabemos. No sabemos cuáles son los desafíos que nos va a tocar enfrentar. Pero de algo podemos estar seguros, que el Dios en quien usted y yo confiamos peleará por usted y por mí. Estará conmigo a mi lado, aunque pase por el valle de sombra y de muerte. Aunque el camino sea doloroso y pedregoso, aunque el camino sea angustioso e incierto, hay una verdad que usted y yo nos mantiene firme. Él está conmigo, porque si Él lo prometió, Él lo hará. Porque su carácter es verdad, porque su carácter, su naturaleza es verdadera. Y si el verdadero lo prometió,
fiel y justo es el que hizo la promesa. Entonces no importa el camino que te toca enfrentar, lo incierto que te va a tocar enfrentar o te está tocando enfrentar, necesitas recordar que Dios está contigo. Algunas veces, mis amados hermanos, el poder de la fe es el de seguir adelante, a pesar de lo incierto de la vida. A veces queremos un tipo de poder que haga que desaparezca los momentos angustiosos de nuestra vida. A veces queremos, Señor, desaparece esto que estoy pasando, no quiero sufrir. Pero a veces tu fe y tu confianza en Dios, el poder que te da, es que sigas adelante a pesar de que el camino sea pedregoso. Es de que sigas adelante a pesar de que el camino sea oscuro y no lo conozcas. El poder que te da la fe es que pases por en medio de la incertidumbre de lo que te toca enfrentar. Es decir, que te mantengas confiando en el Dios en que crees. No siempre tu fe, mi amado hermano, cambiará las circunstancias que te rodean. Escuche bien. No siempre tu fe cambiará las circunstancias que te rodean, pero tu fe te dará las fuerzas que necesitas para atravesar las circunstancias que te toca enfrentar. A veces me da enojo cuando escucho a una persona, y nos ha tocado a mi esposa y a mí en medio de esta forma de actuar de Dios, que no nos ha dado hijos, y más de alguna persona viene y dice: es que ¿sabe qué, pastor? Le ha faltado la fe. Cuando me dicen eso, Señor, fuego sobre. ¿Qué sabe qué, pastor? No ha orado, no ha ayunado, no ha hecho esto. ¿Qué sabe ellos? ¿Qué sabe el que he hecho yo y qué no? Pensamos que la confianza y la fe en Dios puede hacer desaparecer cualquier cosa, pero muchas veces, mi amado hermano, nuestra fe en Dios, lejos de desaparecer la realidad que estás viviendo, lo que te da es el poder para atravesar lo que estás viviendo. Y muy pocos pensamos en ese tipo de fe, porque esperamos que Dios, no, Dios dame, si Dios lo prometió lo voy a recibir. El problema es, si no lo recibes, ¿sigues creyendo en Dios? O la fe que tienes en Él te fortalece, te anima, te motiva, te inspira para atravesar y confiar completamente que lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, no siempre la fe va a cambiar las circunstancias, pero sí te llenará de fuerzas para atravesarla. ¿Qué tal si le dice a su hermano que tiene la paz? No siempre tu fe va a hacer que desaparezcan las cosas, pero sí te va a dar las fuerzas para atravesar con fuerzas nuevas y con la ayuda de Dios. Entonces, caminemos en esta vida de incertidumbre con la seguridad de que caminamos con un Dios vivo, verdadero, fiel, justo, amoroso y todopoderoso de nuestro lado. Primera de Juan, termino con esto. Primera de Juan capítulo 5 verso 4 dice la Biblia: porque todo el que ha nacido de Dios. ¿Quién ha nacido de Dios? ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes son hijos de Dios? Entonces esto es para usted, escuche bien. Si usted es un hijo de Dios, esto es para usted. Dice: todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. ¿Y qué es la victoria que vence al mundo, mi amado hermano? Nuestra fe. ¿Qué tal si lo gritamos ese texto que usted tiene ahí? Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. Me encanta cómo lo dice en inglés, una versión que lo traduje a español. No cree que sea inglés, lo fue al traductor, hermano Dayton, no lo pude llamar para que me diera. Pero mírenlo cómo lo dice esta parte, esta versión. Dice: cada persona, dice, nacida de Dios, conquista los caminos del mundo. Y dice: el poder conquistador que pone al mundo de rodillas es nuestra fe. Voy a repetirlo. El poder conquistador que pone al mundo de rodillas es
nuestra fe. Mi amado hermano, usted y yo tenemos la garantía de que no hay circunstancias en nuestras vidas que nos toque enfrentar, no hay temporada incierta que nos toque enfrentar, que no tengamos la garantía de nuestra parte para atravesar victorioso cualquier temporada incierta de nuestras vidas, porque los que creen en el Hijo de Dios, dice la Biblia, que son vencedores, vencemos al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. La pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Raquítica o fortalecida? ¿Te intimidas ante lo incierto o permaneces firme creyendo en un Dios verdadero, en un Dios justo que hará que lo que ahora vivo sirva para el bien, porque amo a Dios? Entonces, mi amado hermano, el poder conquistador que pone al mundo de rodillas es tu fe, es mi fe, pero no una fe cuyo fin es lo que recibo de Dios. Es una fe que perdura a pesar de que no recibo y cómo creo que lo pueda recibir de parte de Dios. Es decir, es una fe que se centra en el que inicia mi fe y en el que perfecciona mi fe, Cristo Jesús. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor por su fe? Pónganse de pie y alcen sus manos al cielo, por favor. Padre, Padre, no sabemos, Señor, lo que nos va a tocar enfrentar el día de mañana, Señor. Ahora mismo lo que me está tocando enfrentar, Señor, no lo entiendo. Es algo desconocido, es algo dudoso, es algo que no puedo controlar y no puedo manejar, Señor. Pero ayúdame a permanecer firme, creyendo en ti, Señor, a pesar de. No quiero tener un tipo de fe, Señor, que descanse únicamente en lo que puedo recibir de ti, lo cual es bueno, lo cual me inspira, lo cual es un testimonio vivo para seguir creyendo. Señor, no digo que sea malo, pero quiero enfocar mi fe en lo que tú eres, Señor, también. Porque lo que tú eres me hace creer y esperar en lo que tú dices que harás, Señor. Padre, cada persona que está en este lugar, Señor, sea cual sea el desafío que está tocando enfrentar, sea cual sea la incertidumbre que está tocando enfrentar, Señor, sea cual sea lo desconocido que le está tocando vivir, tú hoy le dices: camina en lo incierto con la seguridad de tu fe, porque la fe o el poder conquistador que pone al mundo de rodillas es tu fe, es tu fe. Mantente firme en la incertidumbre de la vida, creyendo siempre en Él. Cree, cree, cree y mantente creyendo, aunque tarde en llegar, por lo que esperas a tu vida, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ahora ayúdanos a vivir y aplicar tu palabra a nuestras vidas, a vivirla a diario, a ser hacedores de ella y no solamente oidores de tu palabra, pero a vivir y caminar en eso que tú has dicho que harás, a pesar de que mis ojos no puedan verlo, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.